proyecto de ley que se ha presentado. La noche del 16 de abril del 2016, Manabí y Esmeralda y otras provincias del país fueron afectadas por un terremoto que cegó la vida de 673 personas, la mayoría de la provincia de Manabí, según la información presentada por la Secretaría Nacional de Riesgos de ese entonces. La declaratoria de emergencia se dio en 6 provincias del país hasta reconocer todos los daños y los efectos, tanto en la sierra como en la costa, mostrando la magnitud del desastre natural y la afectación que vivimos esa noche. Recuerdo que en cuestión de horas estuvimos presentes en la provincia de Manabí e iniciamos inmediatamente las labores urgentes para restaurar el servicio de energía eléctrica en las provincias. Recuerdo que me tocó energizar el primer transformador en la ciudad de Portoviejo. ¿Para qué? Para que tengamos energía. Con energía teníamos agua potable, con energía teníamos seguridad, con energía eléctrica funcionaban los hospitales. Así pudimos recorrer las zonas destruidas y conocer de cerca las necesidades en ese momento de Esmeraldas y Manabí, tanto de las zonas con daños de la infraestructura como el dolor humano. También recuerdo que las primeras noches que estuvimos ahí no teníamos dónde dormir. Ahí tengo que agradecer a la asambleísta Carla Cadena, pues que nos abrió la puerta de su casa y ahí dormíamos pocas horas porque teníamos que recuperar el servicio de energía eléctrica. Estuvimos cerca de un mes en estas provincias, donde aprendimos muchísimo de su gente. Recuerdo que la mayoría de los trabajadores de la empresa eléctrica también eran damnificados, pero trabajaron toda la noche y los días posteriores. Pero gracias a su temple, que siempre estuvo intacto, pudimos restablecer progresivamente el servicio de energía eléctrica, vital, fundamental en esos momentos donde todo era oscuridad. Es por eso que tenemos que apoyar este proyecto de ley, tenemos que apoyar cualquier proyecto de ley que busque generar empleo, que busque la reactivación económica y productiva, donde el protagonista sea su gente. Por eso me solidarizo y hago también mío el reclamo de los asambleístas Lenín Plaza y de la asambleísta Carmita Rivadeneira con relación a que una de las instituciones que ha funcionado muy bien en Esmeraldas ahora quiere traerse nuevamente a Quito. Por eso puedo asegurar en este pleno que el mejor recurso con el que cuenta Esmeraldas, con el que cuenta Manabí, es su gente, que junto en ese desastre con 958 rescatistas ecuatorianos y de extranjeros, más de 800 trabajadores eléctricos de todo el país estuvieron presentes y nos dieron muestra de esperanza, de historias de resiliencia, de creatividad y de generosidad. Según el Ministerio de Finanzas, hasta el año 2017 se han asignado 1.589 millones de dólares para atender a las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Los recursos provenían de la asignación del presupuesto general del Estado, aprobado aquí en la función legislativa, con créditos contingentes y fundamentalmente con los ingresos provenientes de la aplicación de la Ley de Solidaridad. 1.209 millones de dólares fueron utilizados en el periodo que se declaró en emergencia y se usaron para desarrollo humano y vivienda, para transporte, obras públicas, luz eléctrica, educación, salud, etcétera. Por otro lado, la información entregada por la Presidencia de la República al 15 de febrero del año 2018 sobre la reactivación productiva, de ahí importantes estos datos por el tema del proyecto de ley, que informa el Comité de Reconstrucción, señala que en total se han asignado 412 millones de dólares y hasta el 14 de marzo del 2018 se han fomentado 60.775 nuevos negocios en las zonas afectadas por el terremoto y se ha dado especial impulso al sector pesquero en Cruzita, Cojimíes, Puerto López y Chamanga. Sin embargo, es necesario una segunda fase y de ahí la importancia de esta ley, de este proyecto de ley, donde se fortalezcan las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y que se consideren las particularidades de ciertas zonas, de las zonas afectadas dentro de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Según el plan de reactivación productiva, mientras las actividades relevantes, por ejemplo en Esmeraldas, es la producción de la madera, en Manabí es mucho más relevante el tema pesquero, sobre todo el procesamiento y conservación del pescado. Los emprendimientos económicos
en las dos provincias pertenecen más a las MIPYMES, que perdieron el 17% de sus activos fijos en el terremoto, y de las cadenas productivas del sector artesanal, un tema importante, presentaron una afectación superior al 50% según la información en sus ventas y productos, según el informe de del mismo Comité de Reconstrucción. Concuerdo con que el nombre del proyecto de ley realce el aporte de crear polos de desarrollo, porque se abre el abanico, porque necesitamos generar dinamismo productivo, generar fuentes de empleo, capacidad de innovación para dar valor agregado a bienes y servicios específicos en cada una de las provincias según su tradición productiva y comercial. La Comisión de Desarrollo Económico y Productivo en este momento nuevamente debate sobre la necesidad de la remisión de multas e intereses a productores, sobre todo en las zonas afectadas por el terremoto, que corre por el Banecuador y el Banco de Fomento en liquidación, como un paliativo para la reactivación económica. Pero a largo plazo se requiere que con la información recabada por el Comité de la Reconstrucción comprendamos las particularidades de las zonas urbanas y rurales de cada provincia. Coincido con la Comisión para llamar polos de desarrollo. Con esto se anima a los gobiernos autónomos descentralizados y al gobierno central a considerar medidas económicas, oportunas, específicas, flexibles y ágiles para que se realicen acciones de recuperación productiva. Y este objetivo debería constar en el artículo referente a los polos de desarrollo, transversalizando el Plan Nacional de Desarrollo y la garantía de derecho humano como el trabajo digno, el fomento del trabajo de personas con discapacidades, protección a grupos de atención prioritaria, entre otros, que se promuevan a través de políticas empresariales con responsabilidad social. Finalmente, propongo a la Comisión que en esta reforma se incluyan normas que vayan de la mano con la ley del turismo. Si bien uno de los ejes es el polo turístico, pero deberíamos armonizar con la ley de turismo. Es un sector de gran crecimiento y las dos provincias tienen vocación turística. Las dos provincias tienen ventajas competitivas y comparativas, no solo con relación al resto de provincias, sino a nivel internacional, de tal forma que el sector de servicios crezca y fomente nuevos empleos. Al inicio, ya para concluir, al inicio de mi intervención afirmé que el principal y mejor recurso que tienen estas dos provincias es el recurso humano. Es por eso que la propuesta de aplicar medidas de acción afirmativa a jóvenes de la zona para que trabajen en sus provincias debe ir de la mano con un porcentaje, al menos para el sector privado, de medianas y grandes empresas, junto a políticas públicas de capacitación, perfeccionamiento y readaptación profesional. No es el hecho que los jóvenes ingresen a su primer empleo nada más, también se requiere que puedan ascender bajo premisas de esfuerzo y conocimiento. El Estado está llamado a generar esas condiciones en favor de nuestros jóvenes y particularmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Estas y otras observaciones enviaré por escrito a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados en el tiempo previsto en la ley. Muchísimas gracias. Gracias.